Vamos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Le damos la bienvenida especial a nuestras panelistas invitadas del día de hoy, la doctora Valeria Calderón, con su doble nacionalidad colombiana y argentina. Y le damos también la bienvenida a nuestra panelista invitada, la doctora Patricia Anzoátegui, de Argentina, quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Vamos a darles una pequeña introducción. La doctora Patricia Anzoátegui de Argentina es abogada penalista, consultora en asuntos penales, consultora en asuntos de familia, autora de los libros, perdón, del libro Hienas, Abogados de Familia y Falsas Denuncias, que es un temario del que tocaremos en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Patricia. Y la doctora Valeria Calderón, abogada especialista y Magister MBA con doble titulación. Trabaja, por supuesto, con temas enfocados en familia y en niñez, y autora del libro Interferencias Parentales, publicado hace muy poco tiempo acá en Colombia. Y bueno, también muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación, doctora Valeria. Vamos a dar inicio entonces a nuestro evento live del día de hoy. Hemos recibido pues algunas retroalimentaciones de las personas y del público en general que nos dan ideas de preguntas, y la primera pregunta que quisiera hacerle a las dos en paralelo, por supuesto, es ¿cuáles fueron las razones por las cuales escribieron estos libros? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales pues Valeria escribió Interferencias Parentales, que por cierto lo tengo aquí en la mano, y cuál fue la razón por la cual la doctora Patricia escribió el libro de Hienas? No lo tengo en la mano, pero sí lo tengo en virtual. Cuéntenos un poco la información. Bueno, entonces hablo de interferencias parentales, no sin antes agradecer esta invitación y el honor de estar con la doctora Patricia, a quien sigo desde hace algún tiempo y de la que he aprendido bastante, y de igual manera agradecer a la Fundación por este tipo de iniciativas. Yo escribí este libro porque a lo largo de mi trabajo y actualmente en mis estudios doctorales, siempre he visto la preocupación sobre la protección infantil y juvenil. Hay un elevado número de modificaciones de la conformación familiar. Entonces, el hecho de que haya tantos cambios y tantas modificaciones hace que el sistema de protección infantil prenda su radar. Y este radar se prende pensando en el mejor interés de la niñez y de la adolescencia. Entonces, yo exploro desde varios puntos de vista cómo es el proceso de no interferir con ese sistema de protección y de prender los radares cuando hay modificaciones, ya que los menores empiezan a atravesar por procesos de adaptación. Están, por el simple hecho de este tipo de modificación de la estructura familiar, están expuestos a eventuales conflictos parentales y algunas consecuencias, muchas de ellas nocivas, durante un término que puede ser corto e incluso largo. A veces el hecho de separaciones, divorcios y cambios en estas estructuras no dan por terminados los problemas, sino que, por el contrario, abren puertas y ventanas para que continúen. Y es allí donde yo quiero explorar cómo se puede proteger a una población que queda vulnerable. Eso es lo que me motivó a escribir el libro. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, doctora Valeria. Doctora Patricia, ¿la escuchamos? Bien, le cuento. Yo le voy a mostrar el libro, usted si no lo tiene, ministro, mire, Hienas. ¿Ve bien? Sí, sí, sí. Sí, mire. Bueno, Hienas, yo que por supuesto lo hablamos, el coautor de este libro es el doctor Rubén Melina Anzoátegui, que es abogado de familia,
nosotros nos planteábamos cómo entender esto que está pasando, porque lo primero que veíamos en los clientes era que venían con una denuncia calumniosa, ¿no? O por violencia de género o por abuso sexual infantil, y estaban sorprendidos por lo que le pasaba, porque la justicia tomaba todas las denuncias, algunas hasta bizarras, y las seguía. Y así estaban años sin ver a sus hijos. Y esa sensación de sorpresa que tenía esta gente también provocaba, nos provocó a nosotros estudiar qué le pasa a estas mujeres que hacen esto, que la mayoría son mujeres, aunque hay hombres también que hacen falsas denuncias de abuso o de violencia, o de cualquier otra cosa que inventen, ¿no? Porque también hacen con maltrato infantil y los chicos están lo más bien, pero hacia la madre, ¿no? O sea, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué la gente se veía en esta situación? ¿Por qué lo hacían, no? De mentir ante la ley, poco respeto hacia la ley. Y en principio llegamos a la conclusión de que había una conducta que se repetía en todos los expedientes. Acá nosotros en el libro contamos casos, ¿no? Que son realmente muy graves en cuanto a los tiempos que llevó elucidar estos casos. Uno el año pasado fue absuelto, pero le llevó 9 años de su vida a este muchacho poder ser absuelto y pasar por todo tipo de manipulaciones, o sea, de demoras en la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación nos llevó a estudiar, por lo menos en mi caso, que un poco me meto más en todo lo que es el porqué, ¿no? De esta situación, y en buscar este paralelismo con las hienas. Las hienas, en realidad, es un animal muy inteligente, que tiene un matriarcado establecido, que además del matriarcado tiene una hembra alfa, que es la que dirige el clan, son clanes, y que además tiene subordinadas, y dentro de su cría tiene una que ella elige para que la continúe. Y esta elección, este mamífero con una característica muy especial que tiene un nivel de organización como si fuese un primate, lo cual lo hace el mejor mamífero, porque tiene hasta un sistema de comunicación inclusive, y cazan en grupos, o sea que hay una organización, es muy inteligente por cierto. En definitiva, ese comportamiento, ¿no? De actuar en clan, de actuar, que además nosotros lo relacionamos con todos los grupos de mujeres que se llaman acá mujeres protectoras, y que hacen denuncias falsas una tras otra, y se protegen entre ellas, ¿no? Hacen marchas cuando no les gusta una resolución, van y le hacen una acertada al fiscal, y van consiguiendo cosas, eso es lo más grave, ¿no? Consiguen cosas insólitas como toda una prueba a favor, pero el hombre pasa a superar, lo procesa. Entonces, esta situación fue la que nos conmovió, porque algo teníamos que estudiar esto. Entonces empezamos a estudiar las conductas y empezamos a indagar un poco en la psicología experimental, que es la psicología que justamente baja al campo de la experimentación, o sea, que es más parecida a la ciencia y no solamente una teoría, porque convengamos, la psicología, la base de la psicología son teorías, pero hay poca psicología experimental donde se prueba, ¿no? Determinados eventos. Por ejemplo, para probar la memoria se hicieron se hizo psicología experimental. Entre ellos, una de las que yo siempre comento en el libro, que es Elizabeth Loftus, que probó que la memoria es constructiva, que la memoria se puede alterar, que se pueden crear falsos recuerdos. Y esto es lo que hacen a los chicos que le meten en la cabeza falsos recuerdos, y a partir de ahí una denuncia penal. Esto que es tan grave, había que estudiarlo y había que empezar a llamarlo con un nombre. Ustedes saben que, como lo dice Valeria, la interferencia parental tiene muchos nombres. Tal vez el más común es la alienación parental, que todas las feministas, por supuesto, en contra, porque les destruye, ¿no? Todo ese andamiaje que ellas generaron en la justicia. Pero que ahora, por ejemplo, la Corte habló de alienación parental acá en la Argentina, una sala habló de alienación parental, entonces ya empezamos a reconocer el término y por otro lado ese término está aceptado en el DSM-5, con otro código, pero que es una interferencia parental, ¿ok? O sea que, por eso les digo, el libro trata de abordar eso y de buscar una explicación, porque no nos olvidemos que detrás de una mujer que hace esto hay una mujer enferma, o un hombre enfermo, ¿ok? Y esto no es normal, porque no ver al niño
porque en todo esto es porque tiene que estar muy mal esa persona. Entonces, mientras nosotros neguemos que esto es un padecimiento que sufre la persona que interfiere con el vínculo y que daña a sus hijos, no las vamos a curar nunca. O sea, no es patologizable tal vez el tema, pero sí está como una conducta que no se debe hacer porque perjudica a los niños. Y ahí, y el término hienas, ¿no? Que parece muy duro, pero en realidad tiene una explicación, que es la comparación que se hacía a través de la historia, ¿no? De la conducta humana respecto de los animales. No es más que eso, no es ninguna ofensa ni nada por el estilo, porque además las hienas son muy inteligentes realmente, ¿no? Así que no pretende ofender. Vale, vale. Muchas gracias, doctora Patricia. Interesante respuesta. También nos gustaría de pronto ahondar un poco porque yo creo que eso hay un parámetro, ¿no? Hay una repetición que ustedes habrán visto con las personas que ejercen este tipo de interferencias o que ejercen este tipo de obstrucción. ¿Cuál consideran que en sus investigaciones, o cuáles consideran que en sus investigaciones es ese patrón frecuente que utilizan las personas que hacen interferencias parentales? Interferencias parentales, como ustedes lo comentan en los libros, es muy abierto, es no vengas a recoger al niño porque está enfermo, no puede venir a verlo, no puedes venir a verlo porque me voy de viaje, esas son las suaves. Después no puedes venir a verlo hasta que no regulemos un cuadro de visitas, etcétera, 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 y pasan por las falsas denuncias, etcétera. Pero ¿cuál es el patrón que ustedes han visto que cometen esas personas en sus investigaciones? Cualquiera. Bueno, yo te cuento la que veo frecuentemente. Okay. Una de ellas es siempre sin creyendo. Pocas veces vi que reflexionaran, ¿no? Por ahí empiezan con la violencia, como la violencia no les sirve, porque obviamente no aparta al niño del otro progenitor, entonces ahí empiezan con el daño al niño, el maltrato del otro progenitor al niño, y terminan a veces con un abuso sexual. Y si empiezan directamente con el abuso sexual, se va agravando, o sea, cada vez es más grave para tratar de encarcelarlo, y a veces lo logran. Y otra de las cosas que veo es que en esa conducta de agravar, ¿no? Permanentemente el tipo penal para tratar de encarcelarlo, buscan testigos falsos. O sea, otros testigos que dicen, a mí también me lo hizo. Entonces viene el segundo hermano o el tercero y dice, sí, a mí también me tocaba. O por ejemplo, a veces esto ha trascendido inclusive no solamente a una familia nuclear, sino también a la familia extensiva, ¿no? Cuando quieren, y hay un delito precedente, por ejemplo, o el impedimento de contacto, o bien algún otro delito que quieren salvar, entonces le hacen una denuncia de violencia, ¿no? Tuve un caso donde lo echaron de la casa, era un tío, lo echaron de la casa, ¿no? Y entonces vinieron 3 sobrinas que eran grandes, ya le hicieron todas un abuso sexual cuando eran chiquitas. Y ahora estamos dilucidando en casación a ver si prescribió o no prescribió. Otro tema que es grave, ¿no? Porque tratan de hacer esto imprescriptible, lo cual es una locura. O sea, hay un movimiento de ingeniería social que nosotros no lo vemos venir. Y esto es lo que estamos padeciendo todos, porque los abogados también lo padecemos. Lo padecemos porque es muy difícil defender a esta gente, porque tenemos, por supuesto, el agravio permanente de los grupos feministas que nos dicen de todo, por lo menos a mí me dicen de todo tipo de injurias, de inventos terribles, me dicen que soy despiadada, que de cualquier cosa inventan. Pero la realidad es que tienen una organización y nosotros los que tuvimos que recibir esto, que somos las personas que defendemos a esta gente, defendemos a los abuelitos apartados, que también es una crueldad terrible, porque no hicieron nada y están apartados igual, por las dudas, porque no les conviene, ¿no? Abrir. Y otro tema que veo como conducta es que inmediatamente después de que hacen la denuncia, le buscan una psicóloga que trata al niño para que esa psicóloga consiga un relato incriminante, que eso es gravísimo, porque por supuesto ese relato es abusivo, porque si yo le tengo que decir a un nene de 3 años, tu papá te tocó la pochi, le tengo que explicar lo que es la pochi, cómo te tocó, cómo lo hizo, lo estoy, lo estoy llevando a un terreno que no está preparado.
Y eso realmente es un maltrato. Es una forma de abuso, al menos psicológico. Que puede ser peor, porque si el chico lo cree finalmente, es lo mismo que un abuso. Entonces, esta es la gravedad. Esto es lo que vemos frecuentemente, ¿no? Y los tribunales, por supuesto, miran para otro lado, no lo pueden resolver este tema. ¿Cómo lo ves tú, doctora Valeria? Bueno, la problemática que yo veo que resulta de los problemas de una relación filial hace que surjan interferencias que son sistemáticas y que son generalizadas. Y lo que veo es que la mayoría se pueden encuadrar dentro de... Y el maltrato cubriendo un espectro bastante grande. Se puede compaginar con otras formas de vulneración contra los menores, pero en últimas son formas de maltrato. Este maltrato puede ser psicológico y puede coexistir con otro tipo de agresión. Y es allí donde empiezan las opiniones a desencajar en cuanto a las descripciones y al reconocimiento. Entonces es cuando aparecen interrogantes, cuando suceden este tipo de interferencias, cuando aparece la alienación para que una persona logre que el menor empiece a sentir odio y rechazo repentinos contra una persona con la que tuvo un vínculo filial y con la que tuvo una relación de afecto. Entonces se trata de un tipo de maltrato que tiene muchas variantes y muchas vertientes. Además, pareciera que variara en cada país, pero en últimas los comportamientos son casi iguales. Hay varias formas de lo que denominamos quienes hemos investigado sobre este tema como maltrato, y un maltrato psicológico en contra de la niñez. Y aquí hablamos no solamente de agresiones verbales o de descuido emocional, también hablamos de controlar todas las acciones de los menores, controlar la manera en que se comportan, lo que deben decir, lo que deben pensar. Y es cuando aparece el tema de la amenaza y del temor. Y estamos exponiendo la integridad de esos menores. Les damos un trato diferente al que merecen. Rompemos vínculos, obstruimos vínculos. Y hay muchas maneras de notarlo. No solamente hablamos de regaños o de menosprecio o de humillaciones, hablamos de alejar, de romper, de inventar historias para eliminar y borrar a un afecto. Y las formas de hacerlo son múltiples porque no abarcan únicamente el hablar mal. Estamos considerando esto como un maltrato, y un maltrato que yo veo como sistemático, que como dice la doctora Patricia, va en aumento. Y entre más pasa el tiempo, más difícil es. Así lo veo yo. Sí, sí, es un poco aterrador que realmente es un modo de operar que no tiene, yo creo que no tiene nacionalidad o no tiene idioma, no tiene color o raza. Eso pasa en todos los sitios y es una forma de operar muy similar. Para bien y para mal. Sí, estás obstaculizando un derecho que tienen los menores de poder conservar vínculos sanos que tienen no solo con sus progenitores, también con sus cuidadores, con la familia extendida, con las personas por igual. Esto es una forma de maltrato. Entonces son varios tipos de agresiones sistemáticas que terminan haciendo que las personas sean incluso privadas de la libertad, lo cual es grave. Es decir, sembrar odio
en un menor contra un progenitor y contar historias que no existen es grave, es grave, Sí. es romper vínculos. ¿Qué consejos les darían ustedes a estos padres o a estas familias que están siendo poco a poco alejadas de esos menores, a esas personas y a esas familias que están sufriendo de la obstrucción o de la interferencia parental con sus niños queridos, con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, etcétera, etcétera? ¿Qué consejos les darían ustedes? Ya, uno de los consejos que yo siempre doy a cualquiera que me consulta, ¿no? Es que se documente todo, porque cuando uno tiene que demostrar una conducta obstructiva, tiene que empezar a retrotraerse al pasado, no empieza así de repente. De repente por ahí para ellos es la denuncia, pero hay síntomas anteriores, no hay indicios de que lo pueden hacer. Uno de ellos son las personas, estas mujeres que son muy celotípicas, los hombres que son muy celosos, que empiezan a sitiar a la otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los hijos son moneda de cambio, y este es el problema. Entonces, yo creo que ir documentando, ¿no? A través de los WhatsApp, a través de filmación, a través de... Yo a veces les digo, bueno, si se llevan los chicos, hagan video con los chicos, no estén solos, porque si están solos por ahí... Lo que pasa es que tampoco es una garantía, porque realmente a veces dicen, estaba en ese lugar, también estaba la abuela, el abuelo, el tío, y empiezan a meter a todos. O sea, la locura es tan grande por ensuciar, no les importa ni involucrar a otras personas que no tienen nada que ver por ahí. ¿Pero por qué lo hacen? Porque las psicólogas que se dedican a este tipo de cosas, que están ganando fortunas con estos casos, porque hay cada vez más, porque es un negocio, les aconsejan que no solamente la parte del padre, sino también de las abuelas y del círculo del padre, porque el niño, cuando está siendo adoctrinado por la psicóloga para que impute al otro progenitor, lo que hace a veces es contarle, son inocentes y dicen, sí, voy a una psicóloga y me dice tal cosa. Entonces, ¿qué hacen? Blindan al chico, lo blindan, lo encierran, porque es la única forma de no romper ese adoctrinamiento que hacen dentro de las sesiones, que no son sesiones, eso no es terapia, eso es una vergüenza, no es terapia. Y además es absolutamente iatrogénico para el niño, porque si una terapeuta, que además es un adulto, referente para el niño también, porque lo lleva la madre, ¿no? Le enseña, le va llevando, le preguntan, por ejemplo, esto es algo que es terrible, le preguntan, ¿con qué jugás con papá? Yo juego a esto, y se lo van transformando en algo abusivo. El niño termina creyendo que eso es malo porque se lo dijo un adulto, y después la madre va a la casa y se lo dice también. Entonces, el baño, los juegos, todo lo transforman en algo que tiene que ver con el abuso. Los dibujos son todos fálicos, no sé dónde los sacan, le dan consignas dentro del consultorio para que hagan, haceme un árbol, a ver, haceme un obelisco. Claro, ¿qué va a dibujar el chico? Algo para €5. Entonces, la consigna es terrible. Entonces, todo esto que no está grabado, porque, por ejemplo, se soluciona, vos atendés un niño y no tenés el consentimiento de los dos progenitores, tenés que grabar. Se acabó la historia. Tenés que grabar desde que entra hasta que sale. Y grabás toda la sesión. Ahí se solucionó el problema, pero ¿por qué no lo hacen? Porque se les acaba el negocio. Nosotros tenemos denunciados a muchos psicólogos por este tema, porque nosotros entendemos que hay lesiones psíquicas al niño. ¿Qué pasa en Argentina? Los jueces y los fiscales los sobreseen, no llegan ni siquiera a juicio oral, no analizan esa conducta porque tienen a las asociaciones de psicólogos encima. Ese es el problema. Han creado, y yo creo que esto debe ser en todos los países, perdón, han creado una organización en la cual se defienden, porque esto le está dando mucha plata a los psicólogos. Empezaron a trabajar muchísimo a partir de la cantidad de abusos sexuales infantiles que supuestamente hay y de la violencia de género que supuestamente hay. Por eso nosotros en el libro hablamos de ingeniería social. Yo estoy cada vez más convencida
porque además en Argentina, yo les voy a dar una mala noticia, en Argentina, y confróntenlo con Colombia, porque crearon el Ministerio de la Mujer, ¿no? Además de la Defensora del Niño que está de juguete. Crearon el Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer recibe 5 veces más presupuesto que defensa. Por eso nos matan en la calle y nos asesinan para robarnos, porque no hay policías para eso. Pero sin embargo, no hay presupuesto para eso, pero hay presupuesto para el Ministerio de la Mujer. ¿Y cómo sostienen eso? Donde, por supuesto, los políticos también de ahí generan una caja, ¿no? Lo sostienen a través de la permanente denuncia de, ay, mataron a una mujer. Le digo, ¿cómo puede ser? Hicieron un montón de leyes para protegerla y cada vez matan a más mujeres, no funcionó. O sea, ¿dónde va el presupuesto para la mujer? Va al lugar no indicado. ¿Me entienden? Entonces, va supuestamente a albergues para mujeres violentadas, pero las mujeres que viven en un country no quieren ir a un lugar que es horrible. Quedan en su casa, con la casa que tiene, que vale una fortuna, porque esto también le pasa a un público que tiene un nivel socioeconómico importante. Sí, claro. Y que con eso negocian mejorías económicas. Entonces, esto es lo que hay que destruir. Y yo supongo que en otros países del mundo le pasa lo mismo, porque es una metodología para conseguir cosas. ¿No? La violencia de género, como en España, le dan ahora acá también, ¿no? Le dan un subsidio, bueno, y esto es lo que pasa. Por eso les digo, es grave. Y el consejo que se les puede dar a veces es algo que se lo decís y por ahí también lo dan vuelta. Grabás todo, le presentás la grabación y no las miran. Es terrible. Y pero es así. ese tema de la psicología que ocupa un lugar tan importante, ¿no? Ocupa un lugar tan importante para bien o para mal, pero como en este caso estamos hablando de las interferencias, obstrucciones, etc. Yo no he podido, o nosotros no hemos podido concebir cómo profesionales se prestan para asegurar o afirmar que ha sucedido X o Y por un, no sé, relato de ella o de él o del niño o de la niña. De repente cuando, no sé, han pasado años y el niño o la niña es un menor de corta edad, dice uno, no sé, si a uno como adulto o si a nosotros como adultos nos cuesta recordar algo que pasó hace 2, 3, 4 años, pues imagínense los casos, en la fundación tenemos varios, muchos, en que, no sé, de repente la niña tiene 20 años ahora y relata un caso de cuando tenía 2. Uno dice, ¿cómo hace para acordarse, niña de 20, cuando usted tenía 2? No sé. A los 2 años tienen lo que se llama amnesia infantil, con lo cual no pueden recordar absolutamente nada. La bisagra son los 3 años, ¿no? Cuando pasan a la etapa siguiente, que pasan de la etapa anal a la etapa, a la etapa fálica, donde por supuesto estamos en despertar sexual. Y ahí empiezan a tener memoria de episodios, ¿no? Pero también es cierto que la memoria es constructiva, esto es una investigación que se ha hecho y que se ha probado a nivel de psicología experimental. Por eso es muy importante trabajar, pero yo les digo una cosa, ¿no? Y esto es lo más grave. Nosotros que estamos analizando ahora lo que está pasando en Argentina, y esto es lo más sorprendente de todo. Ahora, muchos efectores judiciales, me refiero a psicólogos que están dentro del Poder Judicial, que son peritos oficiales del Poder Judicial, empiezan a hablar de lo que es la contaminación del relato. Pues, ¿qué pasa? La mala noticia es que muchos jueces, o la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, mandan a juicio oral a la persona porque como no se quieren pelear con los feministas, descartan lo que dice la pericia oficial, que es positiva, donde habla de contaminación del relato, que el niño realmente que tiene un texto implantado, lo dicen concretamente, la descartan y toman lo que dice el psicólogo, la mamá y el psicólogo. Eso es gravísimo, porque eso es la subversión del derecho. O sea, cierren, bajen las persianas y no atiendan más, porque no es derecho ni penal, ni civil, no es derecho. ¿Entienden? O sea, es gravísimo lo que está pasando, porque si vos ya desconocés, antes, el otro problema que tenemos son que en las provincias los efectores judiciales no saben hacer pruebas científicas, o sea,
recurrir a protocolos que marquen las contaminaciones, ¿no? O porque tienen sesgo, el otro problema es el sesgo. Ustedes saben que en toda Latinoamérica, en Europa y en España, en especial, el sesgo feminista ha marcado justamente el camino de todo esto. Entonces nosotros, desde las agrupaciones nuestras, y esto lo debes saber vos, Juan, nosotros decimos, no pueden poner por arriba de la perspectiva de infancia la perspectiva de género, porque entonces los chicos son los más débiles. Las mujeres no somos todas víctimas, a ver. Entendamos eso, que se hagan las víctimas no quiere decir que lo sean. Sos víctima cuando comprobás que hubo un delito, mientras tanto hay que investigar. Y como lo obligan a jugar al fiscal y al juez a investigar, sí o sí, porque si no está en contra de la ley que dice que tenés que erradicar el derecho de otras mujeres, por lo menos trata de ser imparcial. Pero si además tenés sesgo, o sea, esto es lo que nos está pasando a toda Latinoamérica, es terrible. Yo ya directamente estoy conmovida cómo está cambiando inclusive la justicia, que era la mejorcita acá en Capital. Ahora los jueces no, lo mandan todo a juicio, ahora no quieren resolver un sobreseimiento. Es grave, y es un tema de política actual, porque le pusieron mucha plata al Ministerio de la Mujer, entonces, ¿viste? Ante todo. ¿Y los niños? Y lo grave de esto es que no solamente está la mirada corrupta de algunos profesionales de la salud mental, también está la mirada corrupta de algunos abogados que se prestan, de jueces y de otro tipo de profesionales. Cada uno va orientando su investigación, su consejería, la estructuración de las eventuales terapias conforme su experiencia y conforme a sus sesgos, se podría decir. Entonces, esto requiere que haya un esfuerzo conjunto clave porque estamos hablando de la niñez que está involucrada. Entonces, hay que en el saber que las terapias tradicionales muchas veces se están forzando para conducir a la obtención de ciertos resultados. Hay que saber que hay muchas terapias que son tradicionales, pero que simplemente están, como lo dices, al lado de una persona de autoridad con la que hay un lazo afectivo que está buscando no que se validen sentimientos, sino que se produzcan pruebas que vayan en contra, en últimas, de los mismos menores que supuestamente se están tratando de proteger. Entonces, el actuar de estos profesionales en donde no solamente hay psicólogos, sino también peritos forenses que se ven involucrados, tiene que ser articulado para que haya una efectiva diferencia, para que se tomen medidas que frenen este tipo de agresión que causa la obstrucción del vínculo, que además por el desgaste del sistema va haciendo que el tiempo se vuelva en sí mismo un elemento en contra. Entonces también es grave porque hacen recomendaciones que están desfasadas de la realidad, independientemente de evidencia real de situaciones de hechos delictivos que son reales y se presentan. Pero cuando se trata de una obstrucción del vínculo, que hace que se ponga todo un operativo que involucra a la administración de justicia y a profesionales de la salud, a toda la familia extendida, incluso trabajadores, amigos y demás, si no hay un trabajo articulado y un apoyo real de la justicia y de los profesionales, pues nunca se va a restablecer la unión que se está tratando de romper con este borramiento de la siembra de odio y de la creación de delitos que no han sido cometidos, en el caso en que no lo han sido, obviamente. A mí ahí tocan un punto muy sensible. Personalmente he leído sobre, bueno, lo que algunos psicólogos
llaman el efecto boomerang, ¿no? Y cómo estas falsas denuncias o falsas acusaciones eh, crean niños que después son adultos y durante su primera parte de vida, la niñez, pues crecen odiando a uno de sus progenitores, ¿cierto? Porque les hizo X, Y, Z, entre comillas, pero después cuando ese niño se vuelve un adulto y madura y empieza a conocer lo que realmente pasa, dice, uy, esto era mentira. Entonces el progenitor que toda la vida había sido su, entre comillas, preferido y el que le había comido su cabecita con mentiras, pasa a ser ahora el progenitor nuevo odiado. Entonces realmente es un ser humano que durante muchos años de su vida estuvo lleno de odio. Al comienzo contra el progenitor falsamente denunciado y luego contra el progenitor mentiroso. Sí, es un concepto interesante que dice uno, uf, el daño que se les hace a estas personitas. Aquí dos puntos. El primero, que la doctora Patricia comentaba algo, que había un punto que estaba similar a lo que en algunos libros se conoce como la alienación parental. Sí, está en el CIE-10, código Z61.0, para que todas las personas lo tengan claro. CIE-10, código Z61.0. Perdóname, está en el DSM-5. Ah, bueno, vale, ok. En el CIE 10 no lo aprobaron, porque ¿viste? La movida internacional es terrible, pero sí está hace mucho tiempo en Sí, sí, donde justamente habla de que es una conducta, no es una patología, es una conducta que está descrita, ¿no? Como poner a un genitor en contra del otro, o sea, el odio sin justificación, ¿no? Sí. Por eso te digo, yo creo que esto que es tan grave, Juan, tiene que tener la acción conjunta de todos los países, porque fíjense que lo que cuenta Valeria es lo mismo que cuento yo. O sea, qué casualidad, ¿no? Que todos hacen lo mismo y que las conductas son similares y que tienen los mismos problemas con profesionales de la salud, abogados y jueces. ¿Por qué pasa eso? Porque es un negocio. Es terrible, porque ya de corrupción, yo también estoy hablando de lo mismo, estoy diciendo que justamente ese dinero que va al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de los Derechos del Niño, el Consejo, lo están malgastando porque en realidad no están haciendo nada por los niños, ni tampoco ayudan a la verdadera víctima. Por eso siempre lo digo, estas tendencias tienen sangre en las manos, porque le dan el botón antipánico a la mujer que lo no necesita, ¿entendés? Y le sacan a la verdadera víctima, que es la que se muere. O sea, esto es lo más grave, se enoja, las feministas me hacen unos escándalos con eso, pero es la realidad. Se siguen mujeres, ustedes lograron que el sistema se gatille de tal manera que tiene que empezar a dar, y el sistema no tiene botón antipánico para todo el mundo, no tiene recursos para todo el mundo, es todos los recursos del Estado. Y el otro problema es que, y esto lo he hablado muchas veces, son los recursos del Estado son pautarios, no saben. Digo, bueno, protocolo protocolo me queda mirando, o sea, no saben, entonces se ponen, aclárese, tenés que explicarle qué es, entonces se lo mandan a la psicóloga que tampoco sabe cómo explicarlo, o sea, no hace validación del testimonio, porque y esta pavada esta que te dicen repitiendo de los mientes, ¿no? Pero no mienten porque le metieron algo adentro, o sea, le insertaron un recuerdo falso, todo el chico lo termina creyendo y es gravísimo. Porque esto, destruir eso, es terrible, porque el chico se cree abusado y hace el síntoma del abuso. Es lo más grave. O sea, logran que el chico haga el síntoma de un chico abusado. Sí. Entonces, yo creo que vamos hacia un lugar complejo como sociedad, porque esos chicos traumatizados, ojalá se den cuenta el día de mañana. En el mejor de los casos, Juan, se dan cuenta. En el otro quedan como las eternas, ¿viste? Nosotros tenemos casos de chicos que se quedan, ¿viste? Y lo que cuentan es bizarro, no pudo haber sido nunca. No pudo haber sido nunca porque resulta que, claro, obviamente no existió el hecho, pero la verdad es que esta gente tiene la consecuencia, estos chicos tienen la consecuencia más grave de todo esto,
que es años de terapia y años de ver qué es lo que pasó. Y encima el recuerdo que tiene, pero se le... Su mamá es un referente. Entonces, yo creo que si no trabajamos en conjunto, nosotros en Argentina hicimos 2 leyes, no sé si te enteraste, Juan. Sí, claro, la estamos Uno es estudiando. la ley Alejo. La ley Alejo, La para ley traerla a Alejo es Colombia. claro, la ley Alejo es una ley que se hizo a partir del asesinato de Alejo Oroño, que es un muchacho de 22 años que fue apuñalado por su pareja. Tenían un hijo en común, la madre presa, el padre muerto, quedó huérfano. Y a partir de ahí, el diputado Cáceres presentó un proyecto de la ley Alejo que trata, que a mí me pareció interesante esto, trata el análisis y el tratamiento de las relaciones tóxicas. Porque la relación tiene género, lo decimos siempre nosotros. Porque la violencia, aparte de los dos, puede ser de cualquiera de las personas, somos humanos, la violencia no tiene género. La puede desarrollar cualquiera. Pero además, tratar las relaciones tóxicas, ¿no? Estas personas que persiguen a la otra, eso hay que tratarlo a los noviazgos tóxicos porque generan en el tiempo que se enferman, ¿no? Y hay que clasificar esas conductas, ¿no? Y a veces analizar a cada parte. Por ejemplo, uno de los temas que nosotros tenemos acá en la Argentina es que no te analizan a la denunciante. Entonces, no se enteran qué patología tiene nunca. Hasta que uno al final, cuando hacen desastre durante 10 años, termina analizándose y resulta que tiene una patología terrible como TLP, que es trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, bueno, etc. Psicópatas, no, bueno. Se dan cuenta después de 10 años si el chico quedó en el medio o varios chicos quedaron en el medio, ¿no? Entonces, esa ley lo que trata es de prevenir las enfermedades familiares que existen, ¿no? Vos vivís en una familia, en comunidad, esto lo debes tratar vos seguramente, Valeria, en tu libro, porque interferencias familiares debe meterse, en eso me encantaría leerlo, debe meterse en esto, seguramente de las enfermedades que generamos en la familia, de todos, porque tenemos que actuar y tenemos reacción y reacción permanentemente, pero eso es tratable, ¿no? Y eso, pero bueno, hay que identificarlo y hay que reconocerlo. Las jugadas de familia tienen que darse cuenta cuando viene una familia que, esta familia tiene problemas. Hay que hacer algo con eso, porque si lo tratamos no llegamos a lo que llega terrible. Entonces, eso es muy importante. La ley Alejo es una, y después mataron a chiquitos en un hospital, 2 mujeres, mataron a un nene, y por eso la ley Lucio se presentó un proyecto, hay varios proyectos presentados de la ley Lucio, el diputado Cáceres presentó uno muy completo donde habla justamente del tema de la obstrucción de vínculos, ¿no? Sí. Y el agravamiento de estas conductas en la ley de obstrucción de vínculos que en la Argentina hace muchos años, que ahora no se pasó de puedo denunciar sin una tamborilla con eso, pero sí, es una ley que es la 2470 que tiene ya muchos años, en el 93 se hizo, y que fue la primera que sanciona la obstrucción del vínculo, ¿no? Y las conductas de obstrucción. Pero hicimos una de las leyes, de los proyectos, incorpora justamente ese tema, ¿no? El tema de que cuando viene la obstrucción del vínculo siendo algo sistemático, entonces, bueno, pero está en el Congreso, ahora depende del Congreso y del tratamiento que le den, y dependen de las movilizaciones que hacen las feministas, porque tienen mucha llegada al Congreso, en este gobierno actual, en todos los países. Alberto Fernández, todos los géneros, y todos los que tienen que ver con el populismo en general, esto lo toman porque justamente les sirven esos votos, ¿no? Entonces, las están convencidas de que son y les dan subsidios por eso, ¿no? Subsidios que tienen por ese presupuesto, y subsidios que hay que ver que les llega. Que en estos países populistas a veces lo que dicen que tienen para dar no lo dan todo. Así que esto que vamos a tener que encarar como país, sí, en Argentina, porque bueno, el tema de las malversaciones de los fondos públicos está a orden del día en el país, ¿no? Y entrando en ese punto que me parece que lo tocaste ahora hace un par de minutos o segundos, es que es hasta difícil preguntar, ¿qué consejos le darían ustedes, doctora Valeria y doctora Patricia, a esas personas que hacen interferencias u obstrucciones parentales? ¿Qué consejos le dan ustedes a esas personas? Bueno, yo quería agregar algo al punto anterior, antes de darles algunos consejos. Claro.
no hay que ver como el mundo negro de la ineficiencia de la administración de la salud a los que se acude y peritos forenses y demás, para poder salvaguardar de los menores, que es en últimas lo que queremos proteger y su interés superior. A veces damos por sentado y lo que he visto es que algunas familias no quieren ni siquiera defenderse cuando están viviendo todo este proceso de obstrucción como progenitores o creadores objetivo, y están siendo borrados y alejados porque piensan primero que van a generar más odio en los menores en su contra, y segundo que no creen en el sistema y no creen en los profesionales, pero es precisamente que en los procesos judiciales y gracias a los litigantes, en el caso de Argentina, por ejemplo, con la doctora y muchos más que hay en todo el mundo, que se recurre a vías para que este derecho pueda ser protegido. ¿Y cómo se hace? Es decir, estamos hablando de personas que se pueden tema y atajar el tema como corresponde respetando no solo el debido proceso, sino respetando el tipo de terapias familiares o con los niños, niñas y adolescentes que pueden funcionar, tal como con la ponderación de las pruebas, teniendo en cuenta consideraciones como la edad, la madurez, el entorno, todas las circunstancias que hay de vida a nivel familiar o luego de la desestructuración de ese sistema familiar previo que generó cambios. Y ahí acudir a lo que es la verdad. Eso es importante porque hay que tener en cuenta que los menores se están expresando con sus palabras o con sus gestos. Hay que investigar qué pasa alrededor. Y no es que los administradores de justicia ni los abogados que no somos corruptos o que no nos prestamos este tipo de juego, incluso los peritos forenses, los psiquiatras, a los terapeutas a quienes se acude cuando empieza toda esta bola de nieve, no quiere decir que seamos todos unos incompetentes. Hay tratados internacionales, hay sistemas internos que protegen a los menores y hay que acudir a ellos. La agudeza, la sensatez estará en ver y en investigar si se trata de verdaderos delitos o de una programación tendiente a no solamente borrar el vínculo y borrar a la persona, sino además iniciar falsos condenas de historias que no existen, en donde el daño a los menores no solamente abarca un maltrato, que bien puede estar cuestionado de si están los manuales de trastornos o no, maltrato plano, que sí es, que se da en cualquier entorno en el cual esté desprotegiendo a los niños, niñas y adolescentes. Maltrato. Eso quería decir, agregar con respecto a eso. En cuanto a los consejos, bueno, hay que saber que va a haber un gasto del sistema y personas que aprovechan lo que es el tiempo que se juega en contra. Es decir, minuto que pasa es un minuto que se aporta a ese borramiento, a esa obstrucción del vínculo, y que muchas veces del sistema judicial se presta para ganar tiempo. Es decir, también se está usando a los menores como lo dice
doctora Patricia, sino que además se está utilizando el sistema judicial para extender este tipo de situación. Y empiezan a aparecer, si es que aparece, desafortunadamente lo vemos con estas exposiciones, sino denuncias efectivamente realizadas, muchas con falsas acusaciones. Es decir, se aprovechan las debilidades de ese mismo sistema, y una persona que está siendo objetivo de este tipo de si no con la misma persona se convierte en un objetivo, lo debe saber, porque van a aparecer desde amenazas a medidas de protección que se buscan sin justificación para poder dilatar el sistema. Y esto genera un desgaste emocional grave, un alejamiento que podría ser el recuperar el vínculo. Cuando los motores de horror se dan, que el maltrato no solamente va en contra de la persona que se quiere ahorrar, sino en contra del cuando se da cuenta de que estamos hablando de maltrato, ahí pueden tratar de no enfermarse ni enfermar. Y que este tipo de situaciones por parte de las personas que se sienten víctimas, se sienten objetivos, tienen que ser apoyados con fundaciones que se dedican a este tema, apoyados por profesionales de la salud, apoyados incluso por métodos que hacen que ellos se sientan bien, de hacer yoga o ejercicio o grupos de apoyo, hasta poder tratar desde la conciliación en pensar que hay un interés superior que hay que proteger y ceder esas batallas y esos conflictos, pero saber que hay que hacerle bien a los menores y cuidar esos vínculos. De acuerdo, profundas palabras y profundo consejo, doctora Valeria, muchas gracias. Doctora Patricia, ¿qué consejos le darías tú a esas personas? Uno de los consejos que le doy a los padres siempre es que se fijen bien cuando contratan un abogado y un psicólogo. Y por los peritos lo digo, porque en general el que viene denunciado, ya el que le pone el psicólogo es el que tiene al niño, ¿no? Que lo elige solo, no lo llama, no hacen consentimiento informado, una serie de cosas que son terribles. Pero yo siempre le digo, cuidado con los abogados que hacen los dos lados. Yo eso, porque yo me aseguro dentro del estudio de no tener una persona que me ha pasado que, por ejemplo, venía y me decía, no, porque yo le estuve mirando la cola al nene, la echaba. Digo, ¿qué le estás mirando la cola al nene? ¿Qué tenés que mirar la cola al nene? ¿Por qué le mira? ¿Te dijo algo? No, lo que pasa que... No, ya es una actitud, y ya me lo había avisado en su momento el psicólogo, cuando yo los mando a todos a analizar, ¿no? En el estudio todo lo que entran, dice, bueno, mira, vos no lo hiciste, fantástico, fantástico, pero vas a pasar por un estudio pormenorizado que te van a hacer los profesionales que yo te voy a mandar. Y le hacemos hacer un estudio que en general es el test de Minnesota, donde nosotros ¿por qué eso lo hacemos? Porque es durísimo. A veces me detestan porque es un test que tiene 583 preguntas, y trata simulación, trata un montón de cosas, y además después se pasa por computadora, o sea que evitamos el sesgo, y después se compara con los otros que son analizados realmente por el psicólogo, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es una radiografía del cliente, que por supuesto que también algunos tienen patología porque ya están hartos, están mal, están deprimidos, no están pasando bien, y hay gente que se ha suicidado. Entonces, sabemos que tenemos, o están obsesivos, por ejemplo, porque claro, esto también los enloquece, ¿no?
Es bueno para tener el abogado cómo debe tratar a esa persona, cómo se debe sentar, el consejo del psicólogo que te dice, mira, está muy vulnerable, está por este lado. Eso es importante, pero además te dice, este hombre no es un abusador, tiene otros problemas, pero nada que ver con eso. Y además está deprimido porque está pasando por esta situación. Pero si nosotros, que somos abogados simples, lo podemos hacer, ¿por qué no? ¿Por qué cuando viene una denuncia, uno los agarra y le dice, bueno chicos, acá estamos, mamá, papá y el niño, todos a terapia, en el mismo momento, los llaman, bueno, en el mismo día, le dan turno para que ese día que toman la denuncia tenga también la posibilidad de que esas dos personas que traiga al niño. Entonces, ¿qué pasa? Se acabaron las falsas denuncias, sale al toque. Porque van a ver la patología de la señora, van a ver la patología del papá, van a ver al nene si el nene está victimizado sexualmente, o tiene el conflicto parental, que te digo que es bastante doloroso igual. Entonces, si se quiere, se puede. El tema es que hay que cambiar la vuelta, ¿no? Hay que dar una vuelta de rosca que pasa por la legislación también, pasa por las organizaciones. Uno de los consejos que da Valeria, que estoy totalmente de acuerdo, es que que estos padres vayan a las asociaciones de padres, porque van a tener contención ahí, van a poder entender qué está pasando, porque lo primero que les pasa es que yo no puedo creer. La vez pasada tuve un cliente francés que me dice, yo no puedo creer, no le puedo contar a nadie en Francia lo que me está pasando, no me lo creen. Cuando se lo contó a la familia estaba, porque esto en Francia, ella hizo una denuncia en Francia, la sacaron volando, porque se dieron cuenta que no tenía asidero. Pero la realidad es que acá toman todo. Y vino, le hizo acá y le fue bien. Y ahora está en la causa penal que lo estoy defendiendo yo. Pero que no, o sea, para un extranjero que vive en un país del primer mundo, hay cosas que no han todavía tratado. Por ejemplo, en España hacen pocas denuncias de abuso. Pues nosotros copiamos los de España, ¿vieron? Nosotros copiamos y tenemos en la Argentina una facultad genial, que es que todo lo malo que copiamos lo hacemos peor. Somos geniales para eso y rapidísimo. Tenemos una habilidad terrible para eso. Y la verdad es que nosotros, ¿qué hacemos? Como no nos alcanzaba con la violencia de género, ¿no? Con las denuncias de violencia de género falso, entonces, como no lo apartaban al padre del niño, violencia sexual, se acabó todo, no hay contacto, y ahí empezó la hecatombe. Entonces, hacemos más. En España, la vez pasada vi jurisprudencia que habían penado a mujeres que habían hecho denuncias falsas de abuso, porque obviamente victimizan al niño al ponerlo en 4 patas en un examen ginecológico o de próstata. O sea, una vergüenza que hagan eso con el niño. Después pasan por un montón de estudios psicológicos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces ahí las condenaron con sanción. Acá no las condenan, no te toman las denuncias, no quieren, no, porque la madre protectora sí mintió, salió que hay inexistencia de delito. ¿Cuál es la protección que le analicemos? Entonces nosotros le hacemos la denuncia de lesiones psíquicas al niño. No la saben. Rebotamos, pero la seguimos haciendo porque, un poco lo que decías vos, Valeria, la seguimos haciendo porque la gente está desilusionada y no todos siguen, después de que pasaron por 10 años no quieren seguir haciendo nada, pero algunos que las hacemos para ver qué le pasa a la justicia con esto. ¿Qué va a hacer la justicia con esto? ¿Cuándo se van a poner los pantalones largos? Porque entonces nadie repara a ese niño, nadie repara a esa familia que fue apartada injustamente. Entonces, algo hay que hacer, ¿no? Y fundamentalmente no hay que contratar ni abogados caranchos, como le decimos nosotros acá, a esos que inventan falsas denuncias y hacen juicios falsos, abogados caranchos, que lo hicieron también con otros, solamente con esto. Ni psicólogos que inventen falsos informes, porque ese es el otro problema, ¿no? Que están en esa dualidad, hay que huir de ellos, porque son peligrosísimos. Y además se venden por 2 monedas, que es lo más grave, ¿no? Así que bueno, ese es el consejo que les daría. Vale. Son procesos y consejos bastante interesantes. Bueno, yo creo que para ir redondeando, que ya nos quedan algunos pocos minutos, a mí me gustaría esta última pregunta, que las dos nos la pudieran contestar. Después de haber terminado cada uno de los libros, después de haberlo publicado y después de haberlo finalizado con todo el proceso arduo que conlleva la publicación de un libro, ¿cuáles son esas 2 o 3 conclusiones más importantes que cada una sacó de su experiencia en su libro?
Doctora, ¿Cómo A ver, bueno, en realidad los vínculos hay que protegerlos. Y es ideal que cuando, desde la misma llegada al mundo, hay que comenzar a cuidarlos. Yo propendo por invitar a las familias y a las nuevas familias, traten un tributo, hay menores que por medio hay un ambiente amoroso, a que haya una protección de esos lazos, un ambiente disponible. Tenemos por igual la obligación de nuestra responsabilidad parental. Tenemos la obligación de que los adultos del futuro puedan tener un desarrollo sano, se da a través de la protección de esos vínculos. Nosotros queremos que estos menores crezcan en ambientes dignos, protegidos, cariñosos, respetuosos, que se sientan amados, que están queridos. Y nosotros podemos trabajar para poder crear esos ambientes. No obstante, la desunión o el cambio en la estructura familiar. Podemos cuidar la integridad física, la integridad moral, el desarrollo, el cuidado de esos niños. Y podemos hacer que, no obstante cualquier conflicto que ha dado surgimiento a ese cambio, mantenga intacta la posibilidad de desarrollar ese potencial, no solamente en el hogar transformado, sino también en la comunidad, en la sociedad y en general hacia el futuro. ¿Cómo hacer con cuidados amorosos? Que no tengamos que llegar a instancias judiciales, que no tengamos que llegar a las mentiras, que tratemos de salvaguardar ese interés superior que tienen los menores y proteger su entorno porque son menores y por el simple hecho de ser menores tienen un interés superior, tienen derechos muy por encima de los nuestros, las que podamos tener entre nosotros. Entonces, al final del libro, la conclusión es que tratamos de proteger vínculos, no obstante el trabajo que hayamos hecho o que hayamos intentado hacer en romperlos. muchas gracias, doctora Valeria. Lo que dice Valeria es esperanzador. Yo soy un poquito más escéptica. Yo cuando terminé el libro y me empezaban a llamar, ¿no? Porque les parecía extraño el nombre. El nombre es duro. Pero la verdad es que lo que recibía de la gente que me llamaba es, en mi caso también es así, lo que estaba contando ahí yo me siento identificado. Entonces la reflexión que empezamos a tomar con el coautor que decíamos, pero caramba, ¿cómo pensar que nos cuenten lo mismo que nosotros escribimos de otros casos, ¿no? Los mismos casos? Entonces decíamos, ¿qué es lo que está faltando, no? Yo creo que lo que está faltando es poder ver de todas estas movidas, ¿no? Donde pusieron a las mujeres por arriba de todo, en esa búsqueda de igualdad donde generaron profundas desigualdades, ¿no? Y donde se genera desigualdades todo va mal, porque nosotros en Argentina estamos viendo cómo se ha fracturado la igualdad jurídica, o sea, y por supuesto la seguridad jurídica. Entonces, por el simple hecho de ser mujer, cualquiera dice cualquier cosa, que también copian los hombres ahora, ¿no? Van y denuncian abuso de la madre o del padrastro, y ahí se abrió, le sacan al chico, bueno, o maltrato, ¿no? Y la verdad es que parece que no aprendemos lo bueno, sino que copiamos lo malo, que le da resultados, somos efectivos.
el primer principio de que el Estado se disuelve, ¿no? Cuando la gente cree tanto en los efectos que son frecuentes, que no quiere decir que sean buenos, y pasa esto, ¿no? Yo soy no escéptica, tengo una esperanza porque sigo trabajando y sigo tratando de que esto se siga divulgando, sigo haciendo cursos, sigo tratando de que la gente empiece a... Yo creo que el camino es la prueba científica, ¿no? La prueba científica en lo psicológico, la prueba científica en lo médico, o sea, apuntar a que los profesionales que tenemos en el cuerpo médico forense, en los hospitales públicos, sean lo más especialistas posibles, y que también los otros, que se han identificado los profesionales que son un desastre. ¿Por qué? Porque es la única forma de hacerle bien a los niños. Entonces, la conclusión que tuve después del libro, caramba, ¿a cuánto está pasando lo... ¿Por qué no lo estamos solucionando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no están los obstáculos? Porque a veces es como el juego de la oca, avanzamos 5 y retrocedemos 15, y esto, vos sabés que es así. ¿Por qué cada vez hay más casos? Entonces, yo creo que el trabajo está por encararlo de todos los ángulos, o sea, la ley, modificar lo que hay que modificar, la sociedad, el pensamiento social y esos pensamientos mágicos que han generado de que los niños mienten, que las mujeres son víctimas y todo eso, hay que empezar a modificarlo, porque también es falso eso. Y, por otro lado, no crear nuevos dogmas, que es lo que nosotros vemos, está muy mucha ideología en todo esto, y eso me parece que es lo que ha perjudicado a la igualdad de la ley, y yo creo que esto pasó en todos los países. Así que yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir escribiendo, hay que seguir analizando qué mujer queremos y qué hombres queremos, porque estamos haciendo un desastre con los niños que van a salir como pueden, pobrecitos. Ese es el problema. Mientras nosotros no definamos qué hombres queremos y qué mujeres queremos, y qué es lo que pretendemos de cada uno como padre, ¿no? En la estructura familiar que tengan, porque hay familias monoparentales, pero hay familias que son gay, o sea, que todas esas familias hay que empezar a estudiarlas. Y por otro lado, ver qué queremos y qué le dejamos a los pibes, porque estamos haciendo pibes que salen como pueden. Algunos zafan, porque algunos se dan cuenta que esto fue todo mentira, y otros no, otros creo que realmente fueron abusados. Entonces, yo creo que estamos en los albores, nos va a faltar mucho, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Valeria se suma, es esperanzadora escucharla. Así que bueno, seguiremos con la esperanza alta y luchando. ¿Qué va a ser? Nos preguntan que dónde pueden o podemos encontrar el libro, donde en el caso de la doctora Valeria y después en el caso de la doctora Patricia, ¿dónde se encuentra el libro? Bueno, el libro de Interferencias Parentales se encuentra en todas las librerías a nivel nacional en Colombia y en Busca Libre para las personas que necesitan una versión digital, y está en todo el digitalmente. Perfecto, perfecto. Nosotros con el libro estamos haciendo el ebook, y bueno, falleció la persona que era un amigo nuestro. Ya estamos medio detenidos en eso, estamos tratando de rescatar esa documentación que se había hecho. Y bueno, vamos a ver si lo podemos llegar a Latinoamérica, que es que me lo han pedido el libro, y que bueno, la idea es poder hacerlo en ebook, ¿no? Porque obviamente en papel es imposible, está en papel en la Argentina, así lo pueden conseguir por una plataforma que se consigue de Mercado Libre en realidad. Es fácil de conseguir en Argentina y en todas las provincias. Lo que pasa es que, bueno, nos cuesta el tema de largarlo a Latinoamérica, pero sé que lo tengo que hacer. Ahora lo está traduciendo también al inglés, porque la idea es que ingrese a Estados Unidos, bueno, al mercado idioma anglosajón, porque bueno, obviamente también lo estaban buscando, porque claro, tiene una visión que tiene que ver con... Yo apunté, en realidad es un libro hecho no solamente para Argentina, sino un poco para entender la problemática que está pasando en toda Latinoamérica y el mundo, en realidad. En otros países también pasa. Así que bueno. Perfecto. Igual yo, el libro está pensado para que cualquier persona que esté en cualquier lugar lo pueda leer, ya que, como decía, la problemática la vemos en todos lados. Y hay testimonios de personas de toda Latinoamérica que van exponiendo los casos,
Y después del libro, había personas que nos decían, me pareció estar, cuando leí el capítulo 7, era mi vida ahí. Y es una lástima, es una tristeza que tengamos que escribir este tipo de libros, en realidad. Sí. Y no debería ser así. Pero bueno, yo sé que este tema y estos temas en particulares seguramente tendríamos aquí 3, 4 meses o años y seguiríamos hablando y hablando y hablando, pero ya el tiempo se nos acaba. Así que antes que nada, darle todo el agradecimiento a las personas que nos acompañaron en esta jornada. Nos están viendo como usualmente lo hacen desde México, Argentina, Honduras, Guatemala, Perú, Panamá, España, Uruguay, Chile, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias a todos por su audiencia. Y hoy el reconocimiento especial y agradecimiento especial a la doctora Valeria Calderón y a la doctora Patricia Unzúa por estar aquí con nosotros compartiendo su bonita experiencia. Gracias, es un honor compartir este espacio con ustedes. Así que, bueno. ¿No? Porque a veces me quiere Colombia. Y la verdad que el padre o la madre que sufre estos apartamientos sufre y no importa la nacionalidad que tenga, pasa por el cuerpo, por la salud. Así que un abrazo colombiano. Un abrazo para todos, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima edición. Gracias. Gracias.